En este tercer episodio de Hablando con Mario, Mario Bedoya entrevista en exclusiva al politólogo argentino Juan Pablo Arias, quien nos hablará de la gestión del gobierno de Javier Milei. Arias es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana y es profesor de Ética Económica y Empresarial en la Universidad Católica de Argentina. Suscríbete a Noti Global 360 para más contenido exclusivo, noticias y análisis. Un gran saludo, bienvenidos a Hablando con Mario, aquí en Doctrinas, doctrinas.co en Instagram, con el apoyo de Noti Global 360. El abrazo, el saludo, el agradecimiento al politólogo argentino Juan Pablo Arias, quien nos hablará hoy desde Rosario, Argentina, de Javier Milei, del gobierno actual de la Argentina, un Milei visto desde adentro y de si ya existe una Argentina posperonista. Mil gracias, licenciado Juan Pablo Arias, por acompañarnos hoy, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación pues muy halagado por ser parte de este espacio para más o menos dar una cuenta de la realidad de Argentina en un escenario post-peronismo, post-populismo y por un escenario donde Javier Milei se presenta como un nuevo presidente dentro de la historia argentina, sin una tradición de partido político tradicional y también denominado un outsider de la política local, digamos. Más bien un personaje mediático, controversial en sus declaraciones y con un pasado muy reciente en la arena política. Solamente 3 años, dos como diputado nacional y uno como presidente de la nación. Y, digamos, con un escenario muy complejo por la historia y la tradición del peronismo dentro de la estructura del aparato estatal y dentro de la cultura también local y la idea de la política argentina dentro del ideario colectivo. Bueno, estamos aquí con Juan Pablo Arias, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, graduado en el Profesorado Superior Universitario de la Universidad Católica de Argentina, estudiante avanzado ya en más del 50% de la maestría de Gobierno Local de la Universidad Nacional de Quilmes. Debo señalar que dicta cátedra en el ámbito de la escuela secundaria en la ciudad de Rosario, Argentina, y lleva ya un mes completo dando la materia de ética económica y empresarial, precisamente, me corriges aquí, en la Universidad Católica de Argentina. Sí, bueno, digamos, la docencia es un aspecto dentro de mi formación, digamos, siempre me interesé en los temas políticos, como todo argentino acá somos muy de tener siempre, como dice el dicho, dos personas, tres opiniones, y yo crecí en ese ámbito, digamos, de diálogo político y de involucramiento de las cuestiones sociales, el día a día que afecta a todo el mundo. Y una vez terminado mis estudios básicos de escuela secundaria, como todo ciudadano, mi inclinación fue por aprender más de cómo se manejan las cuestiones del Estado, cómo aprender cómo se desarrolla, cómo impacta, cómo también con una mira de ser parte, porque tengo tradición de empleado público, digamos, de mi familia ha sido empleado público, o sea que el servicio a digamos, desarrollar una tarea dentro del Estado, he estado presente en el desarrollo de mi persona, entonces fue como una inclinación a seguir esa, digamos, esa vertiente. Y la docencia, en la parte tanto universitaria que me interesa y secundaria, fundamental, digamos, el tener herramientas de análisis crítico digamos, del cotidiano. Como yo le digo muchas veces a los chicos en secundaria, ¿a usted le parece algo abstracto, algo que no lo van a ver, pero es algo que determina su vida y comprenderlo, entenderlo es fundamental para saber cómo tomar decisiones de algo simple hasta una postura ideológica, para no caer en el adoctrinamiento o el fanatismo sin sentido? Entonces, aprendan a tener herramientas analíticas, a ser críticos, a desglosar cualquier noticia, digamos, a ver cada detalle
para tomar una decisión digamos, y tener una postura, cualquiera sea, pero respetable, pero desde una mirada crítica y constructiva, no meramente repetir eslogan, que ha sido una tradición nuestra de la historia argentina, vacío, que llevan un polarismo, digamos, a los choques entre familias, entre miembros, entre la sociedad, sin algunas veces tener en cuenta bien qué está pasando detrás. ¿Por qué usa un término? ¿Por qué no usa otro? ¿Por qué hace referencia a una cosa, a digamos, un término específico? ¿Por qué? Entonces, el saber el por qué y analizarlo es fundamental para posicionarse digamos, la vida cotidiana y comprender todo esto que son los fenómenos políticos que parecen muy complejos, pero mientras más herramientas uno tenga de análisis y ser crítico va a ser fundamental comprenderlo. Juan Pablo Arias, no nos cansaremos de agradecer por tu presencia aquí en @doctrinas.co a través de NotiGlobal 360. Sabemos que te consultan continuamente medios locales, medios nacionales en la Argentina, tu opinión, tus puntos de vista. Y es que también has ayudado a partidos políticos, en PRO, como candidato a concejal y en Coalición Cívica, en tema de temática de ciudades, digamos, intermedias, ciudades pequeñas y también en temas de la colectividad judía. Eh, es verdaderamente grato poder contar con tu opinión. Y aquí vamos con esta primera pregunta. ¿Por qué es elegido Javier Milei en la Argentina? Javier Milei, digamos, su elección responde, según qué actor uno tome, hay como tres escenarios, pero siempre hay que tener en cuenta el definitivo. Para un grupo digamos, del mismo peronismo, Javier Milei responde a el enojo de la gente. La gente se enojó con la gestión de Alberto Fernández y digamos, va a hacer que este resultado, digamos, de este enojo, de esta manera de ver la realidad, vuelque su voto en Javier Milei, perdiendo las gobernaciones, perdiendo concejales, intendentes. Eso es una explicación media simple y unidimensional porque Javier Milei, digamos, en ese escenario del enojo de la gente para el peronismo, no gana intendentes o gobernadores de su propio partido político, son de otros partidos políticos. Entonces, esta primera explicación del porqué de enojo no termina de cuajar o ser coherente para la llegada de Javier Milei al poder. Otro segundo escenario plantea el PRO. El PRO como fuerza política se constituye con Mauricio Macri a la cabeza, hace todo al mejor estilo Durán Barba, una construcción de poder que lleva años hasta la llegada de Mauricio Macri al poder, donde Mauricio Macri va construyendo una imagen, un mensaje político que va a llevar digamos, como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ser presidente de la nación. Toda una construcción de un proceso hasta ser presidente. Entonces, en la mirada propia del PRO, se dice, Javier Milei está porque nosotros perdimos digamos, en las elecciones, pero dimos los votos a Javier Milei. Esa explicación no cierra porque tenemos tres escenarios dentro del PRO hasta el 2023. Uno es la pérdida de la elección del propio Mauricio Macri, la reelección digamos, contra el peronismo, en la figura de Alberto Fernández. Otro escenario es la puja que lleva, digamos, a las PASO, o elección primaria entre dos candidatos, que es Patricia Bullrich, por un lado, y Horacio Larreta, ambos candidatos del PRO y ambos perdedores dentro de esta coalición. Horacio Larreta llega solamente en esa primera instancia a obtener un 10%. Un personaje político, digamos, jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solamente obtiene el 10%. Patricia Bullrich gana esa contienda, pero pierde también digamos, con Javier Milei. Ese escenario de prestar voto es también menospreciar al electorado, a la sociedad en su conjunto, como mero
digamos, instrumento de un líder carismático que puede determinar en la elección digamos, de un personaje, o digamos, de un candidato, diciendo, bueno, mañana voten por este candidato. Eso no es real porque hoy por hoy las encuestas tampoco daban como ganadora a Javier Milei en su momento en las PASO. Lo ponían como una tercera fuerza. La misma Cristina Fernández de Kirchner daba cuenta de vamos a hacer un escenario político de tres fuerzas políticas, uno con cada tercio, y por muy poco se va a definir un presidente. Entonces, la idea de que Javier Milei está por el voto del PRO tampoco cierra del todo. Y después un tercer escenario que también quiere dar explicación a la llegada de Javier Milei es el masismo. El masismo es la figura de Sergio Massa, creador de un partido político, miembro también del peronismo, que fractura, va como candidato individual y después se vuelve a conformar una alianza con el peronismo, con Cristina Fernández de Kirchner, como se diría, con el beneplácito de Cristina Fernández, ungiéndolo como candidato del peronismo, diciendo que Javier Milei es producto de esta misma fuerza política, con el objetivo de sacar votos a su rival en ese momento, Patricia Bullrich. Eso tampoco termina de cerrar porque digamos, muy complejo ese tipo de acuerdo, ya entra en casi una teoría conspirativa sin argumentos sólidos. Después podemos ver que algunas de las listas dentro de conurbano bonaerense pueden tener masismo, gente perteneciente al masismo, o en la actualidad el aparato estatal tan grande, tan amplio de la Argentina, con gente perteneciendo al masismo, pero no termina de cerrar como explicación. Lo que sí podemos dar el porqué de Javier Milei la llegada al poder es un personaje que construyó su imagen en los medios de comunicación, principalmente en televisión, una persona que hoy, digamos, su construcción ya no va a ser posible dentro de ese ámbito, porque la televisión, es bueno recordar a un personaje acá de Argentina, muy vinculado con los medios, empresario, que fue periodista, que se llama Mario Pergolini. Mario Pergolini hace referencia a Javier Milei como el último producto de la televisión argentina. En dando referencia a, es una persona que se construyó en los medios masivos, con una, digamos, como la televisión, programas políticos donde él participaba de manera vehemente, belborrágica, muy mediática, alguien que generaba rating, gente que lo vea. Eso no significa que sea candidato a presidente porque hubo una primera experiencia también en 2019 con otro candidato con ideas libertarias o también denominadas de derecha, que se llamaba José Luis Esper, pero tampoco llegó a concretar, digamos, como fuerza dominante en una contienda electoral. Sí generó debate, pero no llegó a generar un número caudal importante de votos. En la idea general, Milei iba a ser tal vez una tercera fuerza, pero no iba a llegar a ser candidato en la imagen de los políticos tradicionales o las mismas encuestadoras, no iba a llegar a ser presidente alguien que no poseía gobernadores, tenía muy poco tiempo en el aparato legislativo y no tenía, como se dice acá, en términos coloquiales, los fierros, es decir, veedores de las elecciones, capacidad de movilizar sindicatos, capacidad de movilizar referentes de barrios o de lugares, digamos, o cuestiones de poder en distintos ámbitos, como, no sé, sindicatos, clubes, asociaciones profesionales. No tenía eso Javier Milei. Pero sí lo que logró es tener un mensaje que coló muy en el consciente de la gente. La reducción del Estado, sacar digamos, la inflación, hacer todas las medidas necesarias para, digamos, reducir el proceso inflacionario que se venía sufriendo tanto en la administración de Mauricio Macri y agravado a un nivel extraordinario durante la última periodo de Alberto Fernández, el último año, llegando a un 200%, la idea de un Estado más chico, la idea del mérito como manera de progreso social,
la idea digamos, de sacar de la ecuación social, digamos, a los gerentes de la pobreza, gente que media entre la asistencia social y el beneficiario o el asistido, la idea de digamos, una educación que cobrara a los extranjeros, un tema que antes no se hubiera ni pronunciado, porque era visto como malo o digamos, políticamente incorrecto, temas que en la agenda no se hubieran tratado en otro tema, en otro contexto. Lo que plantea Javier Milei es una manera totalmente disruptiva del mensaje político. Si tomamos el mensaje de Mauricio Macri, era sí se puede en 2019. En de Javier Milei es mucho más crudo. Tenemos un panorama durísimo por delante. Esto va a ser muy complicado, pero hay una luz al final del túnel. Pero en un primer momento no es un mensaje esperanzador, al revés. Va a implicar un sacrificio de la población a un nivel extraordinario, pero con la promesa de acabar con el populismo, reducir el Estado, terminar con agendas ideológicas que son parte del Estado. Él denomina todo el tiempo casta a este grupo de personas que está dentro del aparato estatal, que ha construido su manera de vivir y su construcción de poder, y hasta llegado a denominarlos a un término hasta vulgar y violento, de generadores fiscales. Un aparato estatal que sirve solamente al partido político y no a la ciudadanía. Entonces, Javier Milei ha logrado, ¿por qué llega? Por esta manera, este cúmulo de factores y este mensaje que parece mucho más violento, mucho más crudo, pero que se parece mucho a lo que la gente piensa, que es basta de impuestos, basta de inflación, basta de un Estado que vive de mí y yo no puedo progresar. Hay un fenómeno muy interesante que se llama el fenómeno rápica, que lo llamaron a los cadetes de bajo, que hacen sus primeros trabajos, que son gente joven, que apoyaba a Javier Milei. Ese sector generalmente más popular o más joven o más reaccionario, en algún momento hubiera apoyado al peronismo de manera ciega. Y ahora el mensaje es, quiero salir adelante por mis méritos y no por la mano caritativa del Estado. Y entonces podemos ver toda una construcción que va más allá de el personaje rockstar de Javier Milei, que es disruptivo, violento con su manera de ser, con dichos polémicos, a una construcción de un cambio de paradigma cultural. Ya no quiero más el Estado que esté diciéndome qué me conviene para mí. Yo quiero decidir y ser responsable de mis acciones. Juan Pablo Arias, digamos, qué interesante panorama que nos das para entender, para comprender ese ascenso al poder de un personaje que, como has definido, sí, sin duda, una especie de rockstar de la política, un personaje disruptivo que genera polémicas. Amnistía, muchas, muchas. Voy a mencionar quizás solo una o dos, qué sé yo. Amnistía Internacional, la ONG en su capítulo de Argentina, presentó recientemente un informe durísimo sobre lo que llaman la represión del gobierno de Javier Milei, en donde piden además un cese del protocolo antipiquete, ¿no? Digamos que calificándolo de prácticas propias de gobiernos autoritarios para desactivar las protestas. ¿Qué opinas al respecto? Con respecto a Amnistía Internacional, hay un sesgo ideológico a la hora de estos informes, porque si miramos el informe actual de Javier Milei, se asimila al informe que hicieron en el 2018 contra el presidente Mauricio Macri. Pero tenemos un bache en el medio, que es el gobierno de Alberto Fernández, donde tuvimos la pandemia, donde hubo claras violaciones de derechos, como la Argentina está dividida en provincias. Cada provincia tiene su autonomía, digamos, relativa a la hora de llevar adelante digamos, cuando fue la pandemia del COVID-19. Muchos lugares de estas provincias llegaron a tener centros de detención por gente que tenía algún síntoma al COVID. Hubo violación de tránsito, de libre tránsito de las personas. Gente que no pudo
despedir a sus familiares una vez fallecido, porque había todo un protocolo que prohibía, digamos, las salas velatorias o cualquier tipo de ritual donde implicara más gente. Entonces, en ese momento, Amnistía Internacional no juzgó como violación de derechos del respeto de la religión, el libre tránsito, la arbitrariedad digamos, de las detenciones o las provincias que se cerraban de una manera hermética como si fueran feudos del medioevo, donde había una policía provincial que no permitía el tránsito entre personas, no importa si era por cantidad o no, se hacían barreras, piquetes policiales para que no hubiera circulación. Ahí no hubo un, digamos, cuestionamiento a ese tipo de proceder. Pero sí en esto de la manera que Javier Milei lleva adelante un, una ley, digamos, que es este protocolo antipiquete, que es muy similar en nacional a una ley de la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, para quien no sabe, es la provincia que se encuentra limítrofe a el hermano país de Chile. Ellos tienen una normativa que implica que durante una protesta no se realice un corte de las calles, porque no se está cortando el derecho a la protesta, pero sí al tránsito. Entonces se regula esa actividad diciendo, se puede hacer la protesta de cualquier índole, pero la libre circulación tiene que estar garantizada. En este caso, es a nivel nacional. Las provincias se adhieren o no a este protocolo. La mayoría de las provincias, en Buenos Aires principalmente, no se ha adherido. Santa Fe, donde yo resido, tampoco, pero no tenemos tantos piquetes o protestas sociales como en la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha hecho en este, digamos, momento Javier Milei y con su ministra y ex candidata a presidente del PRO, Patricia Burrich, es regular el espacio público. La protesta en sí no se limita, no hay una ley que impida la protesta en sí, sino lo que se está regulando la acción de la protesta. Se puede realizar, se puede desarrollar, pero se tiene que informar la cantidad y no tiene que impedir el libre tránsito. Entonces, muchos de los grupos peronistas y de izquierda están diciendo, se me están cortando los derechos a la protesta, me están estigmatizando, me están regulando de una manera arbitraria. Y Amnistía Internacional diciendo, comparándolo con un gobierno totalitario. Situación que no es real porque se está regulando el espacio. Distinto sería que no se pudiera realizar dicha protesta, que desde el momento uno de su organización o su anuncio, esas personas sean criminalizadas o detenidas arbitrariamente. No existe. Eso sí sería una actitud totalitaria. En este caso solamente se limita la forma y en un momento se ha dicho que se reprimió. El Estado en sí tiene el monopolio de la fuerza. Si se permite, como se vivía anteriormente, una situación donde los piquetes o las protestas sociales llevaban su propia fuerza de control urbano, permitiendo o no el ingreso de personas, permitiendo o no la circulación, estamos reconociendo como un Estado dentro de otro Estado. Le estamos dando la potestad de cuidar al ciudadano a una organización social en función de sus intereses de momento. Entonces, en la ciudad autónoma de Buenos Aires se ha visto muchas veces acampes que duraron días, destrucción de propiedad pública, destrucción de propiedad privada, y las fuerzas de seguridad que están para garantizar, digamos, la libre circulación, la convivencia entre ciudadanos, siendo meros espectadores. Y esto, en este gobierno, ha cambiado. Las fuerzas de seguridad cumplen un rol, que es la protección del ciudadano, la garantía de los derechos y el cumplimiento de la ley. Y en este caso no podría ser, digamos, denominado como autoritario la mera aplicación de la ley, porque distinto es un gobierno autoritario donde se va a perseguir hasta la organización propia, el juntarse de personas, que eso sí se ha vivido en la historia argentina y en los países latinoamericanos. Y esto no está pasando en el gobierno de Milei. La forma puede ser chocante cuando se lleva culturalmente
las organizaciones sociales, el movimiento izquierda, culturalmente instaurado que el espacio público es del que tiene la gente en la calle. Quien puede poner más gente en la calle, en ese momento no es un espacio de todo, es de la organización que tomó una avenida o un puente, que son fundamentales en la circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país de Argentina. Entonces, eso es lo que está haciendo un quiebre en la conciencia de los denominados acá en Argentina gerentes de la pobreza, movimientos violentos, digamos, algo tan Amnistía Internacional no contempla como una protesta social lleva gente con maneras de provocar daño a otra persona o prender fuego de propiedad pública o privada. Entonces, ¿quién es autoritario? El que pone un límite dentro de ese contrato social de la conformación de una sociedad, o una persona ajena que tiene una representación grande o chica, pero una representación de un sector, de una facción, o el Estado que representa al conjunto de la sociedad. Y eso digamos, no está siendo contemplado por Amnistía Internacional y solamente se ve una cuota de la realidad. Digamos, Siguiendo, Juan Pablo Arias, un poquito con lo interno, hay un cambio de postura, digamos, en este tema de los, llamamos autopercibidos mapuches, esta reestructuración del Estado, la más grande desde la década de los 90 que propone Javier Milei, un poco ese sindicalismo peronista, eh, esos aspectos, ¿cómo los ves? Esto ya denota que hay una Argentina posperonista en marcha. ¿Cuál es tu sensación al respecto? y como yo te decía al principio, el por qué digamos, llega Javier Milei es por este cambio que la sociedad, un cambio cultural. Hay mucho de... Lo mejor que hicieron el peronismo durante la llegada de la democracia es construir poder y afianzar la manera de que el Estado fuera del Partido Justicialista. No hay distinción entre Partido Justicialista o Unión por la Patria o Frente de Todo o el nombre o kirchnerismo, como se ha denominado, y el Estado. Se han instaurado de manera eh, amplia durante todos estos años, casi 20, y se dibujaron el límite entre el partido gobernante y el Estado que representa todo. El sindicalismo ha sido casi una herramienta, una fuerza de choque del partido político Unión por la Patria. Una fuerza de choque que digamos, ha adoctrinado o ha hecho, digamos, marcado, como se diría, marcado la cancha o fijado reglas al empresariado argentino diciendo, cómo actuar. Eh, una de las cosas que quiso hacer Javier Milei, que hasta el día de hoy no se ha logrado, es que sea considerado delito los piquetes dentro de las empresas. Acá hay una metodología de sindicalismo que es, ante una protesta social, hagamos como ejemplo, soy dueño de una fábrica que hace virome. Tengo un problema con el sindicato. El sindicato tiene la manera de cooptarme el funcionamiento de la fábrica. Esto va a traer aparejado con pérdida económica para reivindicar su causa. Javier Milei quiere, digamos, muchas veces en la ley bases sacar esta metodología como una coacción y violenta, digamos. Usa otros términos jurídicos, pero es darle la libertad al empresario para que siga funcionando y que siga funcionando la protesta, pero que no sea cuasi mafiosa, digamos. Y el sindicalismo en la actualidad tiene que cambiar el chip de nuevas reglas. Como ley no se aprobó, porque el lobby sindicalista sigue siendo fuerte y esa parte de la ley base fue disuelta, no fue tratada. Acá la ley base implicaba una reforma muy integral, casi como desperonizar mucho del ámbito laboral, donde tiene mayor fuerza el sindicalismo, y mucho de otras cuestiones de seguridad, como te decía, lo de digamos, la reestructuración también del Estado, mucho más grande, mucho más, eh, digamos, sería como un proceso mucho más rápido en el primer año,
y se fue acotando hasta llegar a algo que se está dando de a poco. Javier Milei usa mucho de las capacidades que tiene sin leyes que llevan adelante privatizaciones, pero sí muchos ministerios fueron reducidos, como el Ministerio digamos, de Género. Después se fue reduciendo distintos aparatos del Estado. Digamos, en este sentido, como decía también, el tema mapuche es algo que es a considerar. Durante la gestión de Alberto Fernández, el movimiento mapuche hizo reivindicaciones violentas, prendiendo fuego a propiedad privada, generando violencia sobre habitantes del sur argentino, reivindicando tierras. Digamos, el gobierno nacional debe mandar fuerzas federales que cooptaran, digamos, este tipo de accionar, que frenara este tipo de accionar criminal y violento. Al revés, se mantuvo al margen y dijo, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos, hay que seguir adelante. Mientras tanto, hubo destrucción de propiedad privada, heridos y violencia. Con el cambio de Javier Milei, esto es un quiebre. Las fuerzas federales recuperaron parques nacionales donde esta gente, hay que diferenciar los autos percibidos como mapuches y los mapuches originarios o pueblos originarios que son propios de la Patagonia. Los pueblos originarios nunca tuvieron acciones tan violentas y sus reivindicaciones fueron siempre dentro de los marcos legales. Después podemos cuestionar digamos, si has tenido éxito o no, cómo han sido, pero la gente vivió en armonía hasta esta nueva radicalización permitida desde el gobierno de Alberto Fernández. Un hecho muy simbólico es la llegada de Alberto Fernández, que se sentara con estas personas que digamos, venían haciendo este tipo de acciones y se enarbolara, se sacara una foto el presidente de la nación, que representa a todos por iguales, mapuche, descendiente, comunidad minoritaria, todo, el que lo votó y el que no lo votó, con la bandera mapuche. Se da un mensaje contradictorio. Reivindico la violencia, pero no protejo a la propiedad privada y al derecho de las personas que eran dueños genuinos de esas tierras. Entonces, esto cambia. Una de las principales digamos, el principio de Javier Milei es el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Entonces, esto choca con este aparato tanto sindical, de reivindicación de derechos construidos que tienen solamente un fin que yo le digo, colocación de empleo, de militancia. Aparatos enormes que solamente tienen como objetivo agrandar el Estado y generar un aparato clientelar que le sea funcional a la perpetuación del poder. Sin duda, esta visión nos aclara muchísimas dudas que existen desde afuera, porque este es el intento hoy, Juan Pablo Arias, de politólogo argentino que nos acompaña hoy, de conocer un poco desde adentro lo que sucede, lo que es digamos, este desarrollo del gobierno Milei que tiene críticos y por supuesto muchísimos a favor. Una cosa que uno jamás podría negar de un Javier Milei es su conocimiento, es un economista versado cuando propone eliminar el 90% de los impuestos nacionales, uno esperaría que hay una sustentación bastante, digamos, coherente para una propuesta tan agresiva. ¿Podrías explicarnos un poco la controversia en ese tema, que además fue tema de campaña, las provincias, Milei, allá hay una situación de roce? Hay que distinguir, digamos, Javier Milei no llegó el 10 de diciembre de 2023 y empezó a cerrar aparato del Estado a diestra y siniestra y hoy no tenemos Estado. Eso es como una falacia. Lo que sí Javier Milei ha desarrollado en este tiempo hay una modalidad que es casi tradición dentro de la incorporación de personal dentro del Estado, es el contrato. El contrato es una persona, digamos, se presenta ante una vacante dentro de la administración pública, no importa la rama, pero se presenta porque hay una vacante y se le realiza un contrato. Este contrato tiene un tiempo estipulado, pongámosle 6 meses, un año,
2 años, Javier Milei lo que empezó a hacer en el primer momento fue reducir estos contratos, que generalmente siempre respondían al partido de turno, que era el Frente de Todos o Unión por la Patria. Estos aparatos, Museo de la Memoria, Ministerio de la Mujer, ente de comunicaciones, aerolíneas, todavía en esa parte no se ha metido, pero eh, muchas de estas estructuras, digamos, estos organismos estatales tenían esta gente contratada que siempre respondía al partido de turno de manera indefinida. Entonces, en este momento, Javier Milei lo que fue no renovando contratos, también reduciendo ciertos organismos estatales, sea por medio de la revocación de personal o, digamos, el despido. Pero eso, digamos, yo conozco un caso particular acá en la ciudad de Rosario de un ente que cerró con empleados y no generó una controversia a nivel nacional, ni hasta fue casi un pie de página que nadie lo notó. ¿Por qué? Porque la gente fue reubicada y fue indemnizada correctamente. Entonces, no hubo el escándalo mediático que sí hubo en otras reparticiones estatales, que fueron de cobertura nacional y hasta internacional, de esta gente reclamando, me están echando porque el Estado se está reduciendo, no, se redujo el personal de contrato, no los de carrera o los que han concursado y tienen una carrera dentro de la administración pública. Se terminó con esa tradición de incorporación de personal como estilo capa geológica, cada administración llegaba o cada candidato ponía lo suyo y tal vez teníamos una de hace 20 años y al eterno, a un Estado mucho más chico, un organismo mucho más chico. Juan Pablo, vamos un poco a lo geopolítico, a eso doctrinal que impacta y sin duda Argentina es una economía de las primeras en la década de los 50 por muchos factores y hoy en día la tercera en América Latina, después de México, después de México. Mm, en lo geopolítico hay un cambio de postura con respecto a Rusia. De entrada, Milei no quiso ser miembro de los BRICS, del BRICS Plus, con ya la inclusión de una Arabia Saudita, una Etiopía, en fin. ¿Cómo percibes esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto desde la perspectiva geopolítica? La llegada de Javier Milei en ese aspecto fue un quiebre de como candidato, digamos, como persona antes de ser dentro de la arena política, como diputado y en la presidencia de la nación. Él siempre manifestó que, digamos, Ucrania, Rusia, él es, digamos, como un alineamiento a Estados Unidos, a los valores occidentales, algo totalmente distinto de la administración de Alberto Fernández, donde semanas antes de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, nuestro expresidente se reúne y dice, Argentina estaría gustosa que fuera la puerta de entrada de Rusia. Hubo acercamientos, digamos, de tanto de Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández con eh, la parte de Rusia, China. Acá algo que ha generado siempre polémica y ha sido hasta mencionado por congresistas de Estados Unidos, en la instalación de una base china dentro de territorio argentino, digamos, con tecnología dual, tanto civil como militar, donde la Argentina no tiene acceso o ha tenido acceso hace muy poco sin, digamos, sin trabajo conjunto. Entonces, el quiebre es Javier Milei desde el primer momento diciendo, Argentina tiene un alineamiento con Estados Unidos, con Israel, fundamental. Hubo un quiebre ahí también con el tema de la elección de un embajador, la elección de la capital, la posible, digamos, dar el traslado de la embajada de Tel Aviv, de Argentina, que está en Tel Aviv, a Jerusalén, todo un gesto simbólico de reconocer también la capital del Estado judío como Jerusalén y no Tel Aviv. Digo, muy similar a lo que había hecho Donald Trump en su momento, el traslado. Después, el recibimiento del propio Zelensky en la Argentina, firmando convenios de cooperación, que
todavía no hay mucho detalle público de qué consistiría esa cooperación, pero sí ha habido visitas de parlamentarios, tanto de la representación del Parla Sur por Argentina, como la diputada nacional por Buenos Aires llamada Lilia Lemoyne, a Ucrania, todo un simbolismo de una construcción de nosotros como partido político, como gestión, valoramos los principios occidentales, muy de esa denominación anarcocapitalista que él mismo se autodefine, cambiando, haciendo un quiebre con las relaciones que se tenía con Rusia, con China, aunque con China ha sido bastante pragmático, es decir, eh, se va a poder tener relaciones comerciales, pero yo no voy a entablar relaciones con un país comunista, pero a su vez eh, el tema de los enganches del SWAM fueron, digamos, un cambio de postura también de Javier Milei. Entonces, ahí se manejó un pragmatismo a la hora de buscar una solución a los problemas de la Argentina. Entonces, Dale, adelante, Juan Pablo. no, era como un quiebre, digamos, digamos, puede ser que Javier Milei tenga un lineamiento, pero también va a mostrar un pragmatismo en algunos temas para no ser eh, digamos, un aliado incondicional, sino cuidando también los intereses argentinos. Sí, Lord Palmerston nos decía que las naciones, más o menos las naciones no tienen amigos permanentes, aliados permanentes, sino intereses permanentes y es deber de los gobiernos cuidarlos. Eh, Hay una, bueno, me vuelvo un poco al interno, hay una especie de idea casi que paradigmática en donde el empresariado en la Argentina tiene la peor imagen del mundo. ¿A qué crees que obedece esa construcción? Digamos, una digamos, de esa construcción digamos, del empresario argentino como de mala imagen, digamos. Acá, como una vez Antonio Banderas en una entrevista decía, Estados Unidos, conoció en Estados Unidos al creador de Uber, y él le decía, yo lo hice después de muchos intentos hasta que funcionó, ya estaba en mi último intento. Y entonces Bandera citaba una entrevista, una encuesta, y decía cuál era el trabajo soñado en Estados Unidos y cuál en España. Y en España decía ser empleado público y en Estados Unidos ser mi propio jefe. Acá en Argentina primó eso, digamos, no el mérito, no el esfuerzo, sino el salvarse dentro de un empleo estatal. Y esa imagen de servidor se construyó también del populismo. El empleado público, yo tengo familia de empleado público, no es de desmerecer el empleo público, pero se creó una imagen de el empleo público es bueno, el empleo privado, el empresario siempre es codicioso, malicioso, va a actuar de manera incorrecta, va a violar derechos o va siempre en su propio beneficio. Entonces, tras 20 años de esa imagen de retórica, donde hasta un presidente como Cristina Fernández Kirchner hacía cadenas nacionales retando el actuar del empresariado, va a generar esa imagen negativa a lo largo del tiempo. Generalmente en generaciones más jóvenes. Yo doy clase en escuela secundaria. Uno de los aspectos digamos, que me alarmó, porque yo tengo 40 años y hace 20 años terminé una escuela secundaria o mi educación básica. Encontrar chicos en una materia que se llama orientación en contexto laboral y que tiene como propósito que los jóvenes aprendan a emprender, a conocer sus derechos laborales, me sorprendió que ninguno de los chicos tenía como objetivo hacer un negocio propio, hacer cualquier tipo de emprendimiento, desde un videojuego, ropa, lo que sea. No había esa idea, pero todos los chicos sabían cómo hacer un juicio laboral. Entonces, ha calado mucho en la imagen de si me contrata, me está explotando. Si me explota, que no significa que no exista, pero se ha generado esa imagen negativa del ámbito laboral.
no como una herramienta de progreso y mérito para el desarrollo de la persona, sino como un ámbito que siempre me está explotando. No significa que no exista la explotación, que todo el mundo en el ámbito empresarial sea benévolo, pero se generó una imagen y un resentimiento hacia la imagen del empresario o el que emprende, porque acá también hay algo muy de acá. Se piensa que un emprendedor es el dueño del Mercado Libre o Pérez Compact, empresas grandes. Y tal vez algo tan chico como un lugar que vende ropa o un lugar que vende alimento, pero también genera empleo y hace toda una cadena de desarrollo en la zona donde esté, que lo compran los abastecedores, y esa imagen no se la ve como algo positivo, siempre se lo ve como, se generó ese desde el populismo, esa imagen de siempre el empresariado malo. Sí, ya que esa es una posición que me podría calificar muy basada siempre en ideas de izquierda, en la concepción marxista de la explotación del hombre por el hombre. Uno, mirando a Milei, como sabemos sin duda que es ese político, y lo decías, disruptivo, mediático. Estamos hablando de un economista eh, muy bien, muy estructurado. Mm, Tiene críticos, precisamente por ese estilo. ¿Qué tan nocivo puede ser para la democracia en general un estilo como el de Milei, que encontramos, por supuesto, en políticos de izquierda, digamos, estas cosas pirotécnicas? Es a eso a lo que me refiero. ¿Lo encuentras negativo? ¿Lo encuentras perjudicial? Hay algo que, digamos, que el gobierno de Milei ha, digamos, generado en los medios de comunicación, algo que también le ganó ya su primer enemigo del primer momento. No es denominarlo al mejor estilo kirchnerismo, los medios son malos, el gobierno es bueno. Pero sí se ganó una enemistad desde el momento uno de su asunción, cuando quitó la pauta oficial. La pauta oficial es, digamos, esta subvención en publicidades que el gobierno hace en distintos ámbitos, sea radial, televisivo, para digamos, para el desarrollo de publicidad. Es un ingreso que viene desde el Estado. Ahí ya Javier Milei se ganó, digamos, la primera enemistad con la imagen de forma. Su forma es verborrágica, chocante, pero ahí hizo una medida, una acción de gestión provocadora que no iba a generar una reacción positiva del otro lado. Otra parte que se caracteriza a Javier Milei es responder mucho por redes sociales y de manera ciudadana, no de como un presidente. Un presidente esperaría una mesura, digamos, un vocabulario más armónico, una crítica más sutil, y Javier Milei manifiesta digamos, su oposición, su contradicción o su disgusto con alguien como si fuera una charla de café. Y algunas veces puede ser muy violento cuando se espera, digamos, una mesura mayor de un presidente. Entonces ahí sí se puede ver una forma poco democrática, pero muy al estilo digamos, de Javier Milei, que lo llevó a la presidencia. Ser una persona más. Él se autodefine siempre como no soy político. Un político mide sus palabras, tiene focus group, tiene asesores. Algunas veces su manera de responder es muy coloquial y violenta puede calificarse porque es como, como le surgió en su momento. Sí, hay un ejemplo de un periodista que se llama Longobardi, muy reconocido, fue presentador de CNN, estuvo muchos años en medios de comunicación. Llegaron a una puja casi de dos personas en cualquier lugar de una ciudad latinoamericana, pero uno era un presidente y el otro un periodista, donde había un cruce cotidiano entre un ida y vuelta de Javier Milei respondía una cuestión en Twitter, el periodista respondía otra, se llegó a decir que había corte de libertad de expresión.
Para mí no, en el sentido que por, por el nuevo juego político. Antes los medios vivían como en una cápsula. Un periodista, hace 30 años, hacía un trabajo, un programa televisivo, un ida y vuelta a una cámara, si le gustaba o no a la gente, no le llegaba, a menos que llegara una carta de lectores, que llegara una producción, pero no llegaba ese descontento a, a la realidad del periodista presentador. Hoy las redes sociales equipararon todo de una manera lineal, donde este choque entre periodistas también tiene una repercusión en los haters o población común, que también se engancha en esta contienda a favor de uno o en contra de otro, pero se escucha la voz. Las redes sociales, acá una de las redes más politizadas es Twitter. Twitter no sirve como sondeo estadístico, pero sí muestra mucho de el impacto que tiene. Los políticos ponen un posteo o tuitean algún comentario y tiene repercusión tanto social como partidaria. Otro miembro de otro partido le responde, otro a favor refuerza el argumento. Y esto se ha visto en Javier Milei. Una retórica violenta, que puede ser considerada violenta, muy del estilo, pues no ha cambiado en ese sentido el mensaje que dijo antes de ser candidato, durante digamos, su candidatura y en la actualidad, si uno ve digamos, su aparición en televisión, en 2015 es el mismo Javier Milei, 2024, de la misma forma retórica de expresarse. Entonces, no creo que sea perjudicial al aparato democrático si no se usa el poder del Estado. Si la retórica de Javier Milei es responder por vía de una pantalla y no genera digamos, el resentimiento o el odio hacia la otra persona. Un distinto sería un mensaje que el presidente empieza a aglutinar gente y decir, no, ¿saben qué? Ahora todos los periodistas son ensobrados, son malos. Lo ha dicho, pero no ha usado todavía un aparato estatal para reafirmar esa postura. Entonces, por ahora es una retórica no acostumbrada, digamos, que rompe el esquema de un presidente, de las formas, pero no ha llegado a ese, como dice Amnistía Internacional, violación o compararlo con un gobierno totalitario. Va fuera de la forma, pero no está todavía dentro de un quiebre total democrático. Juan Pablo Arias, que debo decirte que el tiempo, ese juez implacable, nos obliga a cerrar encantados de tu clarísima forma de exponer, de ese equilibrio, de esa facilidad con que ilustras, con que nos cuentas, con que nos documentas sobre lo que está sucediendo en la Argentina, sobre este actual gobierno de Javier Milei. Muchísimas gracias. En verdad que ha sido muy enriquecedor esta charla contigo, que espero haya muchísimas más en el futuro. Quisiera conocer un poquito de tus redes sociales, de los planes inmediatos, antes de despedirnos, Juan Pablo. Generalmente mis planes futuros es, bueno, este año seguir dando clases, como siempre, eh, estar en el ámbito universitario, ver cómo se presenta este nuevo escenario en 2025, si hay una mejora en la calidad de vida de los argentinos, si este apoyo que se tiene a Javier Milei va a continuar, si las medidas económicas tienen realmente un impacto positivo en la población general, porque como veníamos hablando, se ha reducido la inflación, se ha reducido el Estado, pero ha habido un reajuste presupuestario enorme en la vida cotidiana del ciudadano medio y eso tiene un impacto negativo. Entonces, eso sería, digamos, en este año venidero,
bueno, mis redes sociales siempre estoy más de expresar mi postura política o opiniones siempre en Twitter, como yo te decía, porque ser una herramienta de difusión y de debate político, tanto de otra manera yo no podría acceder a un gobernador de una provincia y plantearle algo y tal vez me responda o me bloquee un diputado nacional por una crítica a su votación o a un tema particular. Entonces, siempre estoy como en ese ámbito donde expreso mi postura y algunas veces mi crítica a favor o en contra de ciertas políticas. Juan Pablo, de nuevo entonces el agradecimiento a habernos permitido conocer opiniones equilibradas, opiniones documentadas aquí en @doctrinas.co vía NotiGlobal 360. El abrazo grande en Rosario, el agradecimiento enorme por concedernos de tu tiempo, que sabemos que es apretada tu agenda, y sin duda esperamos tenerte de nuevo. Muchísimas Muchísimas, gracias, Juan Pablo, por acompañarnos hoy. muchísimas gracias por su invitación.